Yo creo que el propio título de alguna manera lo sugiere. Una de las grandes cuestiones que definen la época histórica que estamos destinados a vivir es el ascenso global de China o la emergencia global de Asia. Eso supone un gran cambio de era en la historia de la humanidad, incluso la emergencia de más de 2.000 millones hacia la clase media, es decir, supone un gran cambio. Tendemos a verlo en términos de cambios económicos, cambios de los equilibrios de poder dentro del sistema internacional, pero la tesis fundamental del libro es que además de todo eso, o quizá más allá de todo eso, el ascenso global de China es un reto cultural, es un reto de reconstrucción de la universalidad. Y eso lo muestra a partir del análisis de las propuestas de alternativa o reforma dentro de la propia teoría de las relaciones internacionales que se están propugnando desde los círculos académicos chinos. A partir de ahí, de hecho, lo que se muestra es que hay un recurso por parte de estos académicos de una disciplina que nace en Occidente, como es la teoría de las relaciones internacionales, después de la Primera Guerra Mundial, con Wilson, con el presidente Wilson, que también era un académico, y muchos otros autores, una teoría aceptada. Hay un recurso al pensamiento político tradicional chino, a los estratagemas de los reinos combatientes, y buscando en su propia tradición, estos académicos hacen propuestas de alternativa o de mejora de la teoría. Por tanto, estamos asistiendo a la emergencia de las ideas chinas. Y ese es un poco el reto o la tesis que plantea junto a otras cuestiones. Bueno, pues cómo en el fondo quiere presentar el propio debate también que hay en China sobre este ascenso global, que es un debate que de hecho se hace con una perspectiva histórica como ninguna otra potencia ha abordado su ascenso global en la historia. De alguna manera hay una perspectiva histórica que permite a los chinos pensar en términos de reemergencia. Para comparar a China con nuestra realidad tendríamos que pensar, o nosotros tendríamos, por ejemplo, que seguir siendo el Imperio Romano, porque en el fondo China es una unidad política pues, que tendría esa antigüedad. Por tanto, la visión histórica con la que contemplan su propio ascenso es distinta, y lo que refleja el libro es esa reflexión, de manera que con una gran cuestión, que es si se va a cumplir o no la que en los medios académicos anglosajones se denomina la maldición de Tucídides, según la cual, partiendo del inicio de la guerra del Peloponeso, en que ante el ascenso de Esparta, Atenas, antes de que tuviera todavía más poder, decide hacerle la guerra para evitar que la supere, pues esa maldición vendría a decir que todo cambio de potencia hegemónica en el sistema internacional implica una confrontación entre la emergente y la que hasta ese momento era hegemónica. Y ante ese ascenso, pues cabe hacerse esa pregunta, y de hecho lo que nos vienen a decir los autores chinos es, bueno, la maldición de Tucídides se cumplirá si pensáis como Tucídides, es decir, si pensáis a la occidental en términos de tesis, antítesis, síntesis. Pero si pensamos, o los chinos vienen a decir como nosotros, en términos de que el yin puede coexistir con el yang, es perfectamente posible un mundo armónico en que existan cotesis que convivan pacíficamente y cuya interrelación pueda llevar en el futuro a una fusión pues por ósmosis en una unidad superior. Y de hecho, pues de alguna manera también la tesis última es que solo intentando hablar sobre ideas y construir conjuntamente una nueva, la universalidad con China, también será posible que ese ascenso global de China sea un ascenso pacífico.
Yo creo que sí, es decir, el gran cambio en estos 25 años, recordemos que cuando proclama Lee Kuan Yew estos valores asiáticos, poco después de la caída del muro de Berlín, en el momento en que Fukuyama proclamaba el fin de la historia, es decir, frente a una lucha de dos modelos que en el fondo era una lucha intraoccidental, la tensión este-oeste, es decir, en el fondo pues el modelo de Estados Unidos vendría a ser el modelo de Locke y los grandes pensadores liberales, el modelo de la Unión Soviética pues era el de Marx. Bueno, se impone un modelo, el de la democracia liberal, la economía de mercado, etc. Y con eso, digamos, en una visión hegeliana, Fukuyama proclama el fin de la historia. Y parece que entonces ya hay un único modelo y un único camino para ir de la periferia al centro, que es seguir ese camino y adoptar ese modelo. Ante eso, y con una emergencia económica muy importante de Asia, Lee Kuan Yew proclama que ese modelo de economía de mercado puede ser vivido con distintos valores. Y por tanto no había una negación de esa dicotomía centro-periferia. Todos querían ir al centro, pero podían hacerlo con distintos valores. En cambio, el gran cambio es que ahora hemos pasado de los valores asiáticos a las ideas asiáticas. Y hemos pasado también, digamos, de una ruptura de ese esquema centro-periferia. Cuando Japón o Corea tuvieron su desarrollo económico, pasaron a formar parte de la OCDE y compartieron ese modelo. Pero yo creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, en la reacción a la crisis económica asiática del 97-98, con la crisis en Tailandia, en Filipinas, en otros países, que ahí lo malo era que esos países no habían seguido el modelo económico de las instituciones financieras internacionales y por eso estaban en crisis. En el 2008 la situación es distinta. Estados Unidos, Europa han seguido esas recetas y por eso están en crisis, y China, que ha tenido un modelo distinto, puede decir, bueno, es que si hacemos las cosas con nuestras ideas, pues igual el resultado es mejor. Con lo cual, creo que el gran cambio al que hemos pasado tras la Guerra Fría no es pasar a un mundo unipolar o multipolar con cuáles son los nuevos polos, sino pasar de un mundo unicéntrico en que el esquema mental es centro-periferia a un mundo policéntrico, en que hay distintos centros que a su vez encarnan distintos modelos de organización económica y social. Bien, yo creo que utilizo, siguiendo a Kissinger en su obra On China, dos ejemplos concretos que marcan nuestros paradigmas. Por ejemplo, nosotros en lo que es estrategia seguimos a Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios y nuestro pensamiento es que hay que ganar distintas batallas para ganar la guerra. Si leemos a Sun Tzu y el arte de la guerra es aquella que se gana, digamos, creando un equilibrio de fuerzas tales que el buen estratega ya ni siquiera necesita una batalla porque lo primero a conseguir es convencer al otro, es decir, es ganar las guerras sin necesidad de hacer batallas. Por tanto, digamos, la concepción del juego es muy diferente. Otra comparación que utilizo y que creo que es muy acertada es, digamos, la comparación entre los que consideramos juegos estratégicos por excelencia en una y otra cultura. En el caso occidental, el ajedrez, y en el caso chino o asiático, el Weiqi, conocido en Japón como el Go. Y ahí está muy claro, es decir, en el caso occidental tenemos un tablero y lo que hay que hacer es matar al rey del otro y ir aniquilando piezas. Y normalmente lo que intenta hacer el jugador es ocupar el centro y ir liquidando al otro cuando además todas las piezas están mostradas. En el Weiqi, que de hecho es un tablero de Weiqi, la imagen de la portada del libro, lo que primero las piezas no están todas sobre el tablero, hay piezas que el jugador tiene y que puede decidir desplegar o no, por tanto
hay un misterio en lo que expone el otro, y es un juego no de matar al otro, sino de rodearle. Por tanto, lo que hay que hacer no es ocupar donde está el otro y derribar su ficha, sino ocupar los vacíos y con esa ocupación de los vacíos crear una situación en que el otro ya no pueda avanzar. Entonces, creo que eso son signos pues muy distintos, y uno de los grandes retos que creo que tenemos, y es una pregunta que se han hecho muchos, se la hace el propio Kissinger en su libro, es, bueno, ¿qué pasa si nosotros estamos conduciendo el juego internacional, las relaciones internacionales, con nuestra mentalidad de jugar al ajedrez, y el otro está jugando con una mentalidad distinta? Porque si llegamos a interpretar la jugada del otro en términos de nuestro juego y no del suyo, pues igual algún error puede tener un coste fatal. Por tanto, creo que uno de los retos es inscribirse en la cultura estratégica del otro, y solo a partir de ahí también podremos tener un diálogo fructífero y una construcción en común de un mundo común. Bueno, yo creo que ha habido una gran evolución también en lo que los chinos conceptúan como el Xi, como el entorno. Es decir, China era un país, primero, que no ha tenido una relación clara de relaciones internacionales. Quizá la cuestión, digamos, subyacente a todo este debate es cuál es la unidad política por excelencia en el pensamiento político tradicional en un caso y en otro. Nosotros hablamos de ciencia política. La ciencia política viene de la polis, es la teoría de qué es la polis. Desde Aristóteles y Platón hablamos de polis. Los chinos, su unidad política por excelencia es la Tianxia, que es todo lo que está bajo el cielo. Por tanto, esta distinción entre la política nacional o estatal y la internacional en su cultura estratégica tradicional no ha existido. Todo Estado es algo, digamos, intermedio frente a llegar a un verdadero orden internacional. Entonces, creo que la clave es no solo pensar en términos de ascenso global, en un juego aparentemente de suma cero, es decir, si asciende uno, baja otro, sino el superar la posible tensión por elevación, y en parte es lo que está surgiendo de estas ideas chinas que se intentan exponer, que están dentro del debate en la propia China, pero precisamente por eso creo que es interesante. Entonces, para mí la pregunta tiene una respuesta por elevación, es decir, la manera de acomodar este ascenso global de China también supone un reto no solo de reacomodarla dentro del sistema internacional existente, que eso puede suponer reformas institucionales y tal para reflejar los pesos relativos demográficos de poder de muchos factores, sino de repensar un sistema internacional concebido para un estadio anterior y que dé una respuesta a las necesidades de gobernanza global que nos supone la tercera gran revolución industrial, o como queramos llamarla, que supone el advenimiento de la sociedad de la información. Estamos en un mundo globalizado, con un sistema internacional no concebido para un mundo globalizado, y que hay que transformar en un sistema de gobernanza global, en que no podemos pensar en la escena internacional, o tenemos que superar la concepción tradicional subyacente al pensamiento político occidental de identificar contrato social con el Estado y Estado de naturaleza con la escena internacional. En el fondo, la gran clave es que la escena internacional, la humanidad en su conjunto, necesita de un gran contrato social, de la cual hay signos, por ejemplo, en su momento los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy en día los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay que repensar y, en el fondo, superar una gran cuestión que subyace a todas nuestras construcciones culturales, que es ¿quiénes somos nosotros? Y mientras pensemos en cualquier nosotros
que nos defina frente a los otros, que conciba a otros seres humanos o a otros seres vivos como otros y no como parte de ese nosotros, ahí habrá una contradicción que necesitamos superar. Por tanto, el reto del ascenso global de China también es un reto de concebirnos a todos por encima, y los primeros los chinos a sí mismos, por encima de ser chinos o americanos o europeos o cualquier otra identidad colectiva, geográfica, religiosa, cultural que queramos utilizar, como miembros de una misma humanidad, de una nave espacial Tierra que necesita a todos sus seres vivos, no solo a los humanos, para poder ser viable y ser conducida de cara al futuro, sin una alteración del medio ambiente y del clima que haga imposible la vida sobre la Tierra, y con un respeto pues, a la dignidad y a la posibilidad de que vivir sea algo más que sobrevivir para todos aquellos que vivimos en este planeta. Bueno, ahí todo depende de si vemos la botella medio vacía o medio llena. Yo tengo la esperanza de que no sea necesario más. Vivimos no solo en una época de cambio, creo yo, sino en un cambio de época, y eso requiere a veces hacer una pausa para repensar el mundo y repensarlo entre todos y por lo menos participar en la conversación global. Así es como concluyó el libro, es decir, es como una botella que tú lanzas como un náufrago desde la isla que tú eres, intentando ser península, conectándote con otros y lanzando un mensaje para participar en el debate. Estamos en una época de crisis y eso en parte es porque los instrumentos, los mapas conceptuales con los que navegamos o nos movemos en la historia, pues no nos están dando respuesta. Y entonces quizá lo que necesitamos es, creo que es suficiente crisis como para intentar pensar en nuevos paradigmas y que parte de la solución no es tanto la acción sin saber a dónde se va, sino la definición de un nuevo horizonte global. Hay una imagen con la que Mahbubani precisamente comienza su libro que yo creo que es muy gráfica. Ha habido otras comparaciones, yo tengo otro libro que se llama Salir del callejón del gato, que digo que la humanidad va en una nave espacial Tierra. Él dice, la humanidad va en un transatlántico, este transatlántico tiene 198 camarotes, que serían los 198 estados, y cuando hay una tempestad, como la crisis del 2008, todos salen al puente de mando y se ponen a discutir cómo llevan el barco. Bueno, en fin, aquí tiene que haber una estructura y unas maneras de co-conducción de ese barco. Y de hecho creo que uno de los grandes retos de superación de la visión realista de las relaciones internacionales y de la teorización es que todo Estado o toda colectividad no solo tiene que satisfacer su propio interés nacional o de su comunidad inmediata, sino que es un co-conductor de ese transatlántico. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿a dónde queremos ir y cómo lo conducimos? Bueno, a ver, yo creo que España es Europa, España es la Unión Europea y la Unión Europea es España, por tanto para mí no hay una diferencia conceptual. Creo que un gran interés colectivo de España es que la Unión Europea sea aceptada como actor internacional. Y la tesis fundamental en el libro es que sí, es decir, un reto fundamental que tiene España como parte de la Unión Europea o la Unión Europea es que la Unión Europea sea aceptada como un actor global por los otros grandes actores globales y evidentemente por China, además con esa perspectiva de ascenso que tiene. Y por tanto, digamos, Europa se construye en China y frente a China, se construye en Asia y nuestro interés estratégico es ser aceptados como un actor global, sobre todo en una perspectiva de que vamos a un mundo en evolución y en unas décadas pues nuestra única manera de estar en el directorio del sistema internacional es colectivamente como europeos y para eso tenemos que tener una capacidad de diálogo con aquellos que van a estar en la definición del nuevo orden internacional y por tanto producir ideas europeas
que puedan ser escuchadas o que puedan interactuar con esas ideas chinas, ¿no? Quizá como última reflexión es que esto se plantea sobre China, pero el propio proceso que ha seguido China de recurrir a su propia tradición es algo que es un reto que nos podemos plantear en la propia España. Es decir, si damos la vuelta al calcetín, y ese es el penúltimo capítulo del libro, la teoría de las relaciones internacionales tiene un problema de etnocentrismo o de americanocentrismo, es decir, es una teoría plasmada en el mundo anglosajón. Los chinos lo que han hecho es ir a su propia tradición de pensamiento, pero no hay que olvidar que los españoles también tenemos una tradición de pensamiento, porque hubo un día, y eso no lo tenemos que olvidar, que ese problema del ascenso global, de ser la potencia hegemónica, de haber descubierto un nuevo mundo y preguntarnos si los habitantes de ese mundo eran humanos o no y qué eran los derechos humanos, nos lo planteamos. Y ese debate intelectual, la controversia de Valladolid, la escuela de Salamanca, está en el propio origen de lo que es el derecho internacional y por tanto parte, si quisiéramos seguir ese camino, también un ámbito de exploración, yo creo, muy atractivo es recurrir a nuestra propia tradición y a partir de ahí, bebiendo de nuestras propias fuentes, también producir nuestras propias ideas e intentar contribuir a este debate global, a esta conversación global.